Gracias por su paciencia. Le doy la bienvenida a la Dirección Nacional del PRD, encabezada por el presidente Jesús Zambrano y la secretaria Adriana Díaz y toda la dirección en su conjunto. Le doy igualmente la bienvenida a los dos aspirantes del PRD, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, y al senador y coordinador de los senadores Miguel Ángel Mancera, y a los diputadas y diputadas del grupo parlamentario del PRD que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Gracias, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Cházaro. Gracias a las amigas y amigos de los medios, y una disculpa por hacerles esperar unos minutos después de que se les había convocado, pero desde luego que para poder proveer de mejor manera lo que queremos hacer con este pronunciamiento conjunto entre la Dirección Nacional Ejecutiva, liderazgos importantes de nuestro partido, nuestros dos aspirantes y la bancada del PRD aquí en la Cámara de Diputados. En primer lugar, sobre los hechos del día de ayer, de la decisión que se tomó en el comité organizador del Frente Amplio por México por parte de la mayoría ciudadana que lo integra, decir que desde luego que no compartimos esta decisión, que acompañamos en su reclamo a nuestros dos aspirantes a la coordinación del Frente Amplio por México, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, exgobernantes cada uno de su entidad en un momento determinado, y que desde luego en su exigencia de un derecho de audiencia para que haya las aclaraciones suficientes que puedan dejar muy transparente la decisión que se tomó el día de ayer de dejarlos fuera de la contienda, de esta responsabilidad para las fases subsiguientes. Nosotros hicimos un trabajo como PRD, hubo alrededor de 500,000 personas, mujeres y hombres, que a lo largo y ancho del país, en todos los estados de la República, aportaron sus firmas en apoyo a uno u otro de nuestros aspirantes, buscando en todo momento respetar los lineamientos y las reglas que desde un principio, los criterios que se establecieron por el comité organizador en acuerdo con los partidos políticos del Frente Amplio por México. Y por lo tanto, cuando se habla de que por irregularidades o inconsistencias de distinto tipo, aplicando de última hora criterios que no estaban en la convocatoria original para la participación en este proceso, pues nosotros expresamos desde luego nuestra molestia, porque además se habla corren distintas versiones, como si hubiéramos hecho como partido en esas 500,000 firmas cosas indebidas que llevó a que ninguno de los dos supuestamente alcanzara las 150,000 firmas como requisito mínimo para continuar en las siguientes fases del proceso. Rechazamos cualquier señalamiento en el sentido de que se hizo un trabajo con dolo, y por lo tanto en ese mismo sentido también reconocemos, subrayo, el papel que jugaron nuestra militancia, mujeres y hombres, en todos los territorios, en todos los estados de nuestro país. Tuvimos a un PRD que se movilizó en torno de este propósito de apoyar esta aspiración de nuestros dos compañeros aquí presentes, y demostramos en los hechos que ahí hay un PRD vivo, actuante, dispuesto a seguirse moviendo para todo lo que sigue.
Y por lo tanto, decir que aquí, ante una situación de estas características, que pensamos que hay una exclusión política indebida de lo que es el papel del PRD en este proceso, por lo menos en esta fase, sabiendo que al final tendríamos que terminar, o se tendrá que terminar, con una sola persona al frente de este proceso de construcción en todo el país. El PRD refrenda el compromiso que impulsó desde un principio, y por eso llegamos a la construcción del Frente Amplio por México, de ser impulsor de una alianza amplia con una participación también muy amplia de la sociedad civil en la definición de las candidaturas en lo sucesivo. Pero no estamos tampoco en manera incondicional participando en este proceso. Nosotros fuimos desde luego impulsores de que hubiera un comité organizador mayoritariamente integrado por personalidades expertas, conocedoras de la materia electoral, sin militancia partidista, e igual en la integración de un observatorio ciudadano, este comité cívico, este comité de acompañamiento cívico, esta misión que dimos a conocer apenas hace unos días. El PRD ha sido impulsor de eso. Nosotros tenemos un compromiso verdadero para evitar que continúe aquí en México el autoritarismo que hoy se encuentra situado en la presidencia de la República, causando estragos brutales a la vida nacional. Y en este mismo sentido, pues nosotros es que estamos exigiendo que haya una aclaración suficiente, que se fundamente de manera debida, con elementos consistentes por parte de lo que han solicitado nuestros aspirantes, y anunciamos que vamos a solicitar como Dirección Nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes, y de lo que resulte también de lo que tengamos, espero que suceda en próximas horas, la reunión con el comité organizador. Porque no vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían de los otros partidos también una cantidad importante de firmas. Las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos. Requerimos caminar con la pluralidad que el PRD, su participación, le otorga al Frente Amplio por México, a la coalición en su momento, y requerimos, por lo tanto, que haya un reconocimiento de la necesaria inclusión de una fuerza política como la nuestra. Tenemos, podrá decirse que tienen porcentajes electorales, números electorales muy modestos, sí, hay que reconocerlo, y estamos en un proceso también de reorganización, de trabajo, de fortalecimiento de nuestra actividad partidaria, y lo vamos a seguir haciendo para que decídase lo que se decida en el futuro, en una consulta, en futuro inmediato, en una consulta que hemos decidido hacer también a nuestra militancia sobre los pasos a seguir en los próximos días. Este es el posicionamiento nuestro que hemos acordado en los minutos
minutos previos entre los aquí presentes, y desde luego les agradecemos su gentil atención a esta convocatoria. Muchísimas gracias y que tengan buenos días. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Les invitamos a la inauguración del Parlamento Juvenil en estos momentos en el Pleno. Muchas gracias. No hay preguntas, compañeros. Oigan, sí establecieron al principio del proceso que no podían participar militantes de otros partidos para habilitarlo. ¿Es esa la principal cuestionamiento o eso no venía? Todos los criterios que originalmente se plantearon nosotros los acatamos, incluido ese que tú preguntas. ¿Cuál es el criterio que no está contemplado? Compañeros, vamos a desahogar las preguntas en otro momento, por favor. Sobre muchas fotos. Gracias. Ya, gracias. Gracias. Claro, cuando empezó el año que ya tenía problemas el PRD, cuando usted pues denunció que estaban haciéndolos a un lado, pidió un proceso ciudadano, pareciera pues que se simuló para dejarlos contentos y ahora dejan fuera al PRD. Eso es lo que no queremos, que se quede como un precedente. ¿Usted no advierte simulación? Yo no quiero hacer ninguna acusación en específico de nada, ni contra nadie en particular. ¿Que les hicieron una segunda grosería? Sí, no. Queremos que se aclare todo eso, porque así no se puede continuar. Si se comprueba que hay dolo, ¿saldrían de frente? No, a ver, nosotros no. Bueno, ¿dolo de quién? Del comité. Eso ya son de las. Yo no estamos planteando más que una pausa, como lo dije, y no hay nada de ambigüedad, sino que me parece que es la actitud responsable de nuestra parte. ¿El PRD está dispuesto a aceptar esta clase de descortesía? Pero no dinamita esto al frente. Ya permíteme. Los chamaquearon, ¿no, Jesús? Los chamaquearon. No, yo veo aquí la fuerza política, nada más las personas que están participando en el frente. Señor, pero fue una decisión política netamente. No sé, yo lo que he pedido desde el día de ayer es que necesitamos que nos aclaren. No está claro, no estamos conformes, no está claro. No están claros muchos puntos que vamos a pedir. Precisamente voy para allá. Que debe estar a las 12:30 con los señores del comité. Voy a presentar mi documento propio de ejercicio de un derecho de audiencia que me lo conceden ya consumado el acto. ¿Está en riesgo la alianza, señor? ¿Está en riesgo la alianza? No, esas son decisiones de la dirigencia nacional. Yo a los compañeros y compañeras que siguen el proceso les deseo mucho éxito. Respetuosamente les sugiero al comité que tengan cuidado con estos procesos. En su caso, senador, eso la gente lo juzgará, pero debe de cuidarse. Yo desde el principio lo que he dicho es, se debe de cuidar un proceso. No se debe generar esto, era innecesario. Senador, en su caso sí reunió las firmas, sí las presentó pues, a tiempo. Las presentamos en tiempo, se dio la noticia, se dijo, se nos convocó para estar a las 5 de la tarde, se preparó todo para que estuvieran 7 personas a las 5 de la tarde, al 10 para las 5 nos notificaron vía correo electrónico. ¿Qué les dijeron en ese correo? Que habían decidido que los nombres que ustedes ya conocen no habían reunido los 150,000. ¿Esta rebeldía del PRD empaña la credibilidad del frente? Pues no, yo no veo rebeldía, yo creo que se están haciendo señalamientos puntuales. ¿Es una señal de que el PRD se encamina tal vez a su desaparición con esa exclusión? Dios no te oye, yo creo que al contrario, hay que estar hablando con la militancia, hay que ir a explicarles, porque lo que nos están, de todos los estados, imagínense ustedes hacer un ejercicio en 32 entidades federativas, mínimo 1,000, de veras, cuando ya te pones a reunir una por una, se vuelve un trayecto largo. Yo siempre dije, a mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces ahora lo que hay que hacer es ir a explicarles qué pasó, porque nos están preguntando. Con eso le conviene al resultado de las afiliaciones o inscripciones no hay que perdón. Todo fue resultado de Pues es que hubo un momento en que la plataforma pues no daba para lo que se había pensado y entonces autorizaron que se hicieran inscripciones masivas por parte de los promotores, pero pues ellos mismos lo autorizaron. ¿Qué día no se llamen ahora sorprendidos. Ellos mismos lo autorizaron. Cuando yo llevaba 4 escritos presentando inconformidades, 4 escritos. ¿Y no pudieron haberse colado por esa vía? Digo, como han pasado con los independientes Pues mira, pueden suceder muchas cosas, pero me parece que aquí había un proceso
de construcción de unidad. Entonces hay un tema que no se cuida. Yo el llamado que hago es que se cuide lo que resta del proceso, que les vaya bien a los compañeros y compañeras. ¿Usted apoya algo en particular? Yo apoyo el gobierno de coalición para nuestro país, eso es lo que apoyo. Gracias. Es la antesala de la salida del PRD. No, eso lo decide la dirigencia nacional y ahí está el presidente Zambrano. Gracias. Muy amables, gracias. Otros criterios de la manga y con eso descalifican. Simplemente que nos aclaren qué pasó, porque a última hora deciden incorporar criterios que no están. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, por ejemplo, el tema que dice que hay dudas sobre las fotos. ¿Ustedes le intentaron alguna vez registrarse? ¿Ustedes creen que es posible? Para empezar, la plataforma no te aceptaba si no ponía bien la clave, que dicen que hay inconsistencias en las claves. Segundo, la foto, imposible. Un verdadero problema tomar foto. ¿Cómo que hay inconsistencias? O sea, cosas muy extrañas, nomás que nos expliquen. Eso es lo que vamos a exigir. Vamos a ejercer nuestro derecho a que se aclare. ¿Significaría entonces un rompimiento en los hechos? Lo que el presidente Zambrano ha dicho es lo que se ha acordado. Es una pausa. ¿Qué del debemos entender comité como una pausa? ¿Qué es una pausa? No participar hasta que no se aclare. ¿Lo chamaquearon? Silvano no dinamita esto. A ver, más allá de las aspiraciones de Marcelo Ebrard, lo que ponen en riesgo es el proceso mismo, el hecho de excluir al PRD, que le daba, digamos, la mezcla, la consistencia a un frente amplio opositor de los partidos ya conocidos, más la inclusión de algunos cientos de organizaciones de la sociedad civil, que de última hora el comité toma una determinación, deja dudas, porque lo que nos importa es construir una fuerza amplia, opositora, que nos permita ser competitivos Y así se puede en construir. el 24, que se aclaren las dudas. Y lo que el presidente Zambrano no es un rompimiento con el frente. Dijo, vamos a esperar que se aclaren las dudas, que son muchas. A mí me notifican a medianoche que alcancé 290,000 simpatías. Y a las horas dicen que siempre no. ¿Cómo lo hicieron para tan rápido cruzar? Es decir, hay muchas dudas sobre el proveedor. ¿Cómo te avisaron? Político. Es político. Lo que hay en el fondo es un tema político. Lo que hay en el fondo es un asunto político. Esta es una decisión política. ¿De quién? No estamos, pues si supiera, ya lo estuviéramos demandando, eso es lo que vamos a buscar. ¿Hay mano negra de Alejandro? No, sería irresponsable acusar a alguien. Por eso le estamos pidiendo al comité organizador, le vamos a pedir hacer uso de nuestro derecho. Pero como se dice aspirantes. que Claudio X González es la mano que mece la cuna de ese comité. No sé. Hay que, primero que el comité nos aclare cuáles fueron los procedimientos, los criterios técnicos que usaron. Pero lo que aparece sospechoso son estas decisiones a última hora, que entonces nos remite a una cuestión de carácter político. No quiero pensar que es la secuencia del Jueves Negro, ¿no? Cuando anunciaron que ellos se iban a poner de acuerdo solo entre dos partidos, cuando en el frente somos tres. ¿Se buscó beneficiar a Xochitl? De última hora. ¿Estaba previsto algún método de impugnación precisamente? Está previsto el método de impugnación y el derecho que nos asiste de audiencia y que nos explique el proveedor cómo fue que llegó a estas conclusiones en unas horas. Voy a revisar 100,000 datos, es un expediente con 100,000 o 200,000 datos personales en unas horas. Ni la plataforma del INE, que es muy grande y potente, puede hacer eso tan rápido. ¿Se buscó beneficiar a Xochitl, Silvano? Pues no vamos a permitir que nos excluyan. Eso no le conviene a nadie. ¿Pero fue para beneficiar a Xochitl? No lo sé. Por eso vamos a pedir que nos expliquen. ¿Sentaría mal precedente esto? El peso de... Sienta un mal precedente, insisto, más allá de la legítima aspiración nuestra, a mí lo que me preocupa es que no se cuide el proceso. ¿Es posible recomponer La sigla del proceso. Yo no conozco que tanto sea
y no me toca a mí juzgar. Una explicación daría... Ya ve que publicamos ayer una nota en el sentido de que los libros de texto de nuevo exaltan este papel de las guerrillas. Quiero saber su opinión, pues, como un político que en algún momento tuvo una participación en este tema. Bueno, yo creo que los libros de texto tienen la obligación y necesidad, como lo dice la propia Constitución y la Ley General de Educación, de tener contenidos objetivos, sin ninguna calificación de ni ensalzar ni denigrar. Son hechos que se dieron, lamentables para la vida del país, aquellos en un momento de demasiada convulsión política en México, allá a principios de los años 70 del siglo pasado. Ciertamente surgieron movimientos guerrilleros a finales de los 60 y principios de los 70 ante la cerrazón política del gobierno, y lamentablemente dentro de ese escenario, dentro de ese contexto, se produjeron hechos como este, de lo del secuestro, hay que llamarle así, la pretendida acción de secuestro que terminó en la muerte violenta del líder empresarial Eugenio Garzazada. Nosotros, integrantes de las guerrillas de aquel entonces, hicimos posteriormente una revisión de nuestro accionar, de las decisiones que habíamos tomado de empuñar las armas en su momento, pensando que esa era la salida, y dijimos estábamos equivocados, por ahí no es, y hay que irnos a la vía democrática, cívico-popular, que fue en la que incursionamos. Entonces los libros de texto, en todo caso, deben reflejar con objetividad todos los distintos puntos de vista de lo que pensaban quienes eran protagonistas de la vida nacional en aquel entonces. No ensalzar de ninguna manera la violencia. Yo no creo que la violencia como mecanismo de cambio sea la vía para la transformación de nuestro país. No lo creía en aquel entonces, después dijimos que estábamos equivocados y hoy estamos acá defendiendo precisamente el Estado de Derecho y defendiendo las instituciones que, con el esfuerzo de muchos, incluidos los que vinimos de esa vertiente guerrillera en su momento, construimos un México diferente. Y aquí hemos estado, yo he estado aquí hasta presidiendo la Cámara de Diputados en su momento. Y no es que uno se arrepiente o no se arrepiente de aquellos hechos, sino que fueron parte de una realidad específica en un contexto concreto, y después hemos arribado a nuevos escenarios que hemos contribuido a crear, así. ¿Pero no se trata incluso de un tema que ya está superado por los actores políticos de izquierda? Por supuesto, yo no sé, en verdad. Vamos a ver, querían narrar qué es lo que, o querían expresar qué era lo que había sucedido en aquel entonces, pues háganlo, pero con objetividad y recogiendo los distintos puntos de vista, no enalteciendo unos hechos y denigrando a otros, ¿no? Porque esta es la película de los buenos contra los malos, y ese es el país que no queremos. Dirigente, si me permite dos cuestionamientos del Universal, por favor, rapidísimo. Es que estaba sobre otro hecho. Sobre la Ciudad de México, nada más preguntarle, ¿esto levanta suspicacias del proceso que viene ya en la Ciudad de México, o por otra parte, cree que con estos hechos, pues ahora más bien el PAN y el PRI están obligados a que el PRD lleve mano en la capital? Tenemos que abrir el debate, claro, para establecer un método que nos permita ir con la mejor candidatura posible en la Ciudad de México. No se trata aquí de cuotas de repartición, de cuotas políticas, de que, si ustedes llevan acá, entonces nosotros acá, vamos con quien mejor esté posicionado. Y por eso tiene que ser un método abierto, democrático. Hay que hacer algo en el que hay que construir un instrumento en el que pueda participarse, insisto, sin cuota o sin ninguna candidatura preestablecida para tal o cual partido. ¿El PRD tiene todo el derecho de, digamos, que ya le toque? Tenemos todo el derecho de exigir que se abra el método aquí, y no que quieran hacer valer lo que dijeron en el hicieron público
en enero los 3 partidos, Oiga, los otros 2 partidos. ¿Y usted cómo se siente con esta determinación? Porque me cuentan por ahí que su molestia pues va más allá, que esta determinación o esta decisión de poner pausa, pues una decisión bastante, digamos que sí, recatada, porque usted quería salirse de la alianza. No corresponde a la realidad. Mi posición fue respaldar, como lo dije públicamente, a nuestros 2 aspirantes y retomar una propuesta que desde ayer había manejado uno de ellos, Silvano Aureoles, en el sentido del establecimiento de una pausa, hasta que no se aclaren las cosas. ¿Qué implica esa pausa, Jesús? Eso, una pausa. La pausa es una pausa. En el comité organizador. Se lleve a cabo esta audiencia. ¿Ya hasta que se lleve reunión con Alejandro Moreno y con Marco No, Cortés? es probable que en las próximas ¿Y cuál horas. es la posición? Porque me imagino que sí se han mensajeado. La misma. No, ¿la posición de quiénes? De los dirigentes del PAN y del PRI. No hemos intercambiado puntos de vista. Ellos saben, conocen nuestra molestia y es probable, altamente probable, que nos veamos en las próximas horas. ¿Cuándo van a realizar esta consulta a la militancia del PRD? En los próximos días, a partir de ahora. ¿En qué sentido va a girar esta consulta? ¿Así? ¿Seguimos o no seguimos en el frente? No, es que se valore lo que está sucediendo y en su caso cómo nosotros tendríamos que tomar una decisión si continuar o no continuar. El PRD, como yo lo dije hace rato, ha sido un partido convencido de una amplia alianza, de una amplia coalición y con la participación de la sociedad civil, y seguimos manteniendo esta convicción. Nosotros fuimos un factor fundamental, y ustedes lo recordarán, para que se diera este proceso de apertura a la sociedad civil, si no, no estaríamos aquí. ¿Con esto no le dan la razón a Morena y al presidente de que hay una farsa, de que todo ya está dicho? Yo no le quiero dar la razón a un déspota. Pero se la dan no le doy la razón a un déspota, a un tirano, a un dictador. Gracias. Pero de alguna manera coinciden con la... Pero ustedes saquen sus conclusiones. Coinciden con el diagnóstico de AMLO, ¿no? El decir que ya está predecidido. Yo no coincido con, no estoy buscando coincidir, menos con un individuo que no tiene ninguna autoridad moral. Preguntarte en torno a lo que sucedió en Ecuador, que el crimen organizado pues asesina a al candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es tu opinión? Y también se puede traspolar a nuestro país. Condenable el hecho de y puede ser el símil o un preámbulo de lo que podría pasar aquí en México si continúa este ambiente de polarización política impulsado de la presidencia de la República. ¿Cuál es la exigencia que le hacen al presidente López Obrador a fin de que garantice la seguridad de quienes están compitiendo ahorita primero por la coordinación y después ya cuando anden en plena campaña? Tiene la obligación de proteger a toda la sociedad, es su responsabilidad, y particularmente ahora en este escenario de tensión política, de confrontación impulsada desde la presidencia de la República. En primer lugar, el señor López Obrador tiene la obligación de cesar el hostigamiento y la persecución política contra sus opositores, porque está sembrando el camino, el campo, para que mañana pueda haber cosas como la del Ecuador. La senadora Nestora decía hace 2 días que ella está amenazada de muerte y teme porque dice que Hipólito Mora, estando su carro blindado, acompañado por escoltas, vieron la forma en cómo lo asesinaron. Pero lo abandonó el gobierno. Ahí estaba la Guardia Nacional, estuvo ausente de todo ese mecanismo de vigilancia. Qué casualidad que teniendo a unos cuantos metros su cuartel general de donde sucedieron los acontecimientos de Hipólito Mora, no estaban en ese momento ahí, quién sabe dónde andaban, llegaron hasta después de ahogado el niño. La exigencia del PRD a López Obrador en esta materia. Que se haga justicia, que se vea, se investigue a fondo y se determinen las responsabilidades que pudieran haber tenido los mandos de la Guardia Nacional, de por qué no estaban ahí en ese momento. Pero de cara al proceso electoral que ya empezó. De cara al proceso electoral, lo que acabo de decir, Margarita, de que cese el ambiente de hostigamiento y persecución política. Él es el responsable y será responsable de cualquier acto de violencia que se dé
contra cualquiera de los participantes de la oposición. Muchas gracias. Todas estas cosas que además no son parte de los criterios que se aprobaron en la mesa política con anterioridad, y de repente resulta que se pusieron muy estrictos y aparecieron datos e información que no era parte del acuerdo o de los criterios para determinar las fases del proceso. ¿Y un perredista en ese proceso qué señal manda? Pues pésima señal. A ver, insisto, deja las aspiraciones nuestras. Sacan al PRD, que era el que le daba contenido y visión social, demócrata, al frente. Sin el PRD, pues eso acaba en lo ya conocido como PRIAN, y eso no ayuda a construir la alternativa que un amplio segmento de la población mexicana está esperando que se construya, porque ha generado mucha esperanza en la construcción del frente para sacar a Morena de Palacio Nacional por el desastre en el que tienen sumido al país. Pero ahora sin la izquierda en el frente, pues ese no es frente, pues es dupla. Dice Santiago Krill que él es muy de izquierda y también Xóchitl Gálvez que es de izquierda. Bárbaros, ¿no? Pues felicidades, no se les nota, pero qué bueno que Silvano, yo te quiero preguntar sobre lo que ocurrió en Ecuador, matan al candidato presidencial. Pues sí, en muy México, lamentable. ¿No cantamos mal las rancheras? ¿Qué esperan ustedes de esto? Pues muy preocupante, Margarita, porque estos hechos conmocionan y nos muestran la verdadera realidad en la que estamos parados como países, que México no es la excepción. México, más del 80% del territorio lo controlan los grupos delincuenciales y es otra gran amenaza para nuestra democracia y el riesgo de que se consolide en México un narcoestado. Ajá, y hay varios municipios de la República Mexicana de municipios que están bajo y el dominio. Estados, porque lamentablemente este terrible contubernio de políticas o políticos con las bandas del crimen organizado es lo que nos lleva a esta triste realidad y además muy peligrosa. ¿Y cuál sería la exigencia, en este caso del PRD hacia el gobierno federal, para que garantice la seguridad? Que garanticen la ciudad, es pedirle peras al olmo, pues el presidente se pasa defendiéndolos y reconociéndolos y felicitándolos. Hoy dijo que eran hipótesis de los autores materiales o intelectuales del asesinato del señor Villavicencio, que eran hipótesis. Yo no sé de dónde el presidente saca estas expresiones tan inoportunas y que además, pues nomás hace crecer más las sospechas sobre sus creencias, ¿no? ¿Serán sus otros datos? Pues seguramente sí, Maguito. ¿Un acercamiento a MC sería posible, tal vez? Hay que esperar. Yo voy a esperar a que nos responda el proveedor, los datos que le vamos a, la información que le estamos solicitando y a ver qué decide la dirigencia nacional del partido, porque insisto, no es el tema de Silvano, es dejar al PRD fuera de el proceso de la construcción del frente. No tiene lógica, no tiene sentido, pero bueno, ya después veremos que sí. ¿Y no lo están pidiendo como premio de consolación? ¿Quién? El que los volvieran a incluir. No, eso ya es historia. Lo que yo quiero es que se aclare, porque yo no comparto, no estoy de acuerdo con la resolución del comité organizador y cómo lo hicieron, pero no para que me repongan en el lugar. O sea, el mal ya está hecho y el mensaje ya lo mandaron. Gracias. Gracias, Silvano.